Bienvenidos a la última placa de la unidad 1, con esto cerramos la unidad 1. Ya hemos visto entonces que, hablando de comunicación humana, es altamente compleja su estructura. Se trata de un proceso y ahora con Watzlawick vamos a poder comprender por qué la comunicación nunca se interrumpe, que es la particularidad que tiene. Lo que nos provee este autor son herramientas para entender los niveles de funcionamiento de la comunicación y cómo tenemos que entender esa comunicación, cómo funciona la comunicación en estas capas que están siempre yuxtapuestas y que funcionan de manera simultánea y sincrónica. El primer nivel de análisis de la comunicación tiene que ver con la semántica. La semántica tiene que ver con qué queremos decir. ¿Qué queremos decir con el uso de determinadas palabras? Por ejemplo, ¿qué les quiero decir yo a ustedes con semántica? En ese nivel es donde nos ocupamos nosotros del estudio. ¿Qué estoy usando yo? ¿Qué palabras estoy usando para poder decir determinadas cosas? Acá empieza a jugar mucho el diccionario, pero además cuando nos corremos del diccionario y empezamos a ver a nivel social de qué estamos hablando, no necesariamente una palabra en un círculo social va a tener el mismo valor o el mismo sentido en otro círculo social. Estoy pensando en alguna palabra específica. A ver, ¿qué puede ser? Miren, les voy a comentar una anécdota. Mi mamá era de Buenos Aires y a mí me decía las gomitas para el pelo, las colitas para el pelo, que eran chuflines. Y acá me acostumbré a pedirlo como chuflines y iba y las conseguía como chuflines y ella la conseguía como chuflines. No se van a olvidar más de la palabra porque es graciosa y poco usada. Cuando me toca ir a Buenos Aires después de muchos años, obviamente ya vimos que el lenguaje evoluciona, que el habla evoluciona, entonces la palabra chuflín cayó en desuso y empezó a usarse la palabra colitas. Entonces me acuerdo que voy a comprar a un lugar chuflines y no sabían qué era, hasta que caímos en la cuenta de que yo le decía chuflines a lo que el vendedor le decía colitas. Ese es en el nivel semántico. ¿Qué palabra uso y qué sentido tiene la palabra que estoy usando? El otro es el sintáctico. ¿En qué orden digo yo las palabras? ¿Cómo las acomodo? ¿Se acuerdan que a ustedes cuando les empezaron a enseñar a usar, a escribir las oraciones, le decían sujeto y predicado, Juancito canta? Bueno, esa es la sintáctica. No es gratuito usar o acomodar las palabras de cualquier manera, porque a veces uno pronuncia, podríamos decirlo de manera poética, algunas frases que por la construcción sintáctica, es decir, por el orden que tienen las palabras, terminan confundiendo al receptor. Y por último, la pragmática. La pragmática es el funcionamiento social que tienen esas palabras y cómo yo a la semántica le doy el sentido social. Es, por ejemplo, el uso del doble sentido, es, por ejemplo, que el valor que tiene una palabra cuando lo dice una persona o lo dice otra. No es lo mismo que lo diga mi papá, que lo diga el policía, que lo diga el docente, por ejemplo, o que me diga un médico. ¿Cómo debo proceder? Vamos a contextualizarnos frente al coronavirus, ¿sí? Si me lo dice a mí un meme de Facebook, tiene muchísimo menos valor que si me lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí es donde empieza a funcionar la pragmática. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué contexto? Sí, el valor social de esa palabra explícita. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo inicial, la palabra colita. La palabra colita no tiene absolutamente nada que ver con una cinta elástica o un círculo elástico que yo uso para atarme el pelo. Por colita uno puede pensar en la colita de un cachorro, en la colita de un perro. Sin embargo, en ese contexto social en el cual yo les contaba la anécdota, la palabra colita no se asociaba a un perro, sino justamente a ese círculo de tela elástica que me permite sujetarme el cabello. Siguiendo con el análisis de la comunicación, entonces, ¿cuáles son los niveles o los grandes bloques de estudio en los que yo me voy a tener que meter? Primero, la noción de función y de relación. En sí, la función y la relación no tienen un significado propio específico,
pero el vínculo entre ellos es lo que constituye el concepto de función. Es decir, cómo un elemento va a operar o no, o va a hacer que algo cambie o no. Y la otra instancia es el análisis de la información y la retroalimentación. La retroalimentación va a funcionar o me va a decir a mí qué impacto tuvo la información. Si la información tuvo poco peso o generó desinterés, la retroalimentación va a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a permanecer todo igual. No va a haber cambio, no va a haber modificación. Si en cambio la retroalimentación es positiva, vamos a encontrar que hay un cambio de conducta, que esto que nosotros estábamos manteniendo como en equilibrio, en normalidad, se modifica y en realidad se desestabiliza un tiempo hasta que adquiere un nuevo sentido de equilibrio. El tercer punto a analizar son los tipos de redundancias, es decir, de repeticiones. Tenemos redundancias semánticas y sintácticas que están marcadas por el lenguaje, por la lengua específicamente, que es la que nos dice cómo debo yo armar una oración, o cómo debo yo, o con qué sentido conviene usar una palabra determinada. Y la redundancia pragmática está vinculada al comportamiento, a con qué sentido uso yo las palabras, o con qué sentido o en qué espacio uso determinadas palabras para generar determinadas reacciones o retroalimentaciones esperadas. El último punto tiene que ver con la metacomunicación y el concepto del cálculo, donde yo lo que hago ahí es analizar hacia dónde voy a dirigir mi comunicación. O sea, mi discurso, ¿qué es lo que pretendo de mi discurso? Entonces, hablo o pienso primero sobre mi discurso para ver qué efectos va a tener o puede llegar a generar en el auditorio. A modo de conclusión, entonces, lo que Watzlawick descubrió es que existen 5 principios de la comunicación que se repiten en todos los aspectos o en todos los vínculos comunicacionales. El primero, la imposibilidad de no comunicar. Yo nunca dejo de comunicar. A ver, piensen ustedes en su relación en redes sociales. La típica, antes había preocupación porque alguien no te contestaba en Facebook, ahora te bloquean el WhatsApp o te sacan de Twitter o nada, o no accedes más a su Instagram. Uno podría decir, se terminó ahí la comunicación. En realidad no, ahí inicia otra fase de este proceso de comunicación que tiene que ver con el ¿por qué no quiere hablar conmigo? ¿Por qué no me deja ver sus cosas? ¿Por qué yo ya no puedo acceder? ¿Qué pasó? ¿Sí? O cuando ustedes entran a un lugar, observan quién los puede atender y seguramente elegirán aquel que se ve más sonriente. ¿Por qué hacen eso? No es porque los conozcan, pero ustedes ven según las caras qué tipo de humor tiene la persona. Entonces, si ustedes esperan ser tratados bien, generalmente se busca la persona que tenga una actitud más sonriente, más afable, más amistosa. ¿Les habló antes? No, pero su cuerpo, su gestualidad, sumado al carácter, a la convención social, les hace interpretar que ese gesto en su cara o ese gesto corporal, esa actitud corporal, es de una persona mucho más amable que cualquiera de las otras en el recinto. El segundo axioma es el de niveles de contenido y de relaciones de la comunicación, y acá podemos, si ustedes quieran, retomar los conceptos de las placas anteriores de información y relación. ¿Por qué el nivel de contenido? ¿Qué digo? ¿Qué palabra uso? Estamos acá en el nivel de la semántica. ¿Qué término uso para comentarles a ustedes qué implica el nivel del contenido? Pero además, ¿qué tipo de relación voy a tener en la comunicación? Y acá empieza a jugar la pragmática. Si a ustedes les agarra un compañero o un amigo que está estudiando comunicación y les explica todo esto, ustedes lo van a mirar por arriba del hombro y van a decir, ajá. Ahora ustedes me están escuchando a mí, porque esto es parte de una materia que ustedes tienen que aprobar, más allá de que alguno pueda tener un interés particular en la comunicación. Eso es sumamente importante, porque además en el lugar donde ustedes están trabajando, donde ustedes se van a desarrollar,
es más que importante que puedan determinar qué le van a decir, a quién, en qué momento y cómo. Porque lo que ustedes digan no lo dice cualquiera, lo dice el responsable o parte de recursos humanos de la organización en la que esa persona trabaja. Tercer punto, la puntuación de la secuencia de los hechos. La comunicación no se corta nunca. Yo emito un mensaje. Ese mensaje va a tener dos tipos de retroalimentaciones. Negativa, no pasa nada, siguen como si nada. Positiva, aparecen las preguntas, aparecen las repreguntas, aparecen los ejemplos, aparecen los planteos. Bien. Una vez que ustedes hacen eso, es decir, ese tipo de retroalimentación que los llevó a tomar una acción, le contesto a la profe, le pregunto a la profe, no le pregunto a la profe, no me interesa, sí me interesa, me quedó claro, no consulto. Esas son las acciones posibles, dentro de otras, que pueden disparar esas placas, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Hagamos de cuenta que en función de lo que yo dije, algo no les quedó claro, mañana me preguntan. Yo entonces les voy a responder, y ahí lo que ustedes ven es una relación de punto secuencia. Me mandan un dato o yo envío un dato, ustedes lo leen, lo interpretan, generan una acción, esa acción se traduce en un dato que yo voy a interpretar y voy a generar una acción consecuente, y así. Y si no hubiera una acción consecuente, también eso es comunicación. Bien. El cuarto axioma, la comunicación digital y la comunicación analógica. La comunicación digital tiene que ver específicamente con todo lo que podríamos decir oralidad o verbalidad, con las palabras, con estas marcas abstractas o la adjudicación de sentido específico a marcas de sonido como son las palabras que ustedes están escuchando en este momento. Y lo analógico tiene que ver más con lo corporal, con lo gestual, con la posibilidad de visualizar el vínculo que se transmite a través de la expresión. Lo último y el último punto, en toda comunicación se puede dar una interacción simétrica y una interacción complementaria. La interacción simétrica contribuye al equilibrio, a sostener el equilibrio. ¿Qué pasa con esa interacción simétrica? No avanza, se estanca. ¿Por qué se estanca? Porque los dos sujetos que intervienen en esta interacción simétrica poseen el mismo nivel de conocimiento y poseen las mismas actitudes, pensamientos, percepciones. Cuando esto sucede, el tipo de comunicación y de relación podríamos decir que se solidifica, se endurece, porque le falta el movimiento para seguir abriéndose. Por eso a veces pasa que uno se encuentra con determinados grupos y dice, ay, pero qué cerrados que son, no pueden pensar de otra manera. Básicamente porque la retroalimentación que han tenido entre ellos ha sido siempre del mismo nivel. Nada los ha puesto en tensión. Nada los ha puesto a generar una autocrítica o una crítica argumentada hacia otro elemento. Cuando empezamos a hablar de la interacción complementaria, esa interacción complementaria, si bien sostiene cierto desequilibrio, inmediatamente se equilibra y se vuelve a desequilibrar. Se da cuando un miembro posee determinado conocimiento y otro no. Cuando se da esa situación del conocimiento dispar, lo que produce es un pasaje de aprendizaje de uno hacia el otro, y entonces ambos elementos van creciendo. Es una relación constructiva que permite ampliar los horizontes y mejorar y resolver situaciones que, si nosotros estamos trabados en una comunicación de interacción simétrica, es imposible de resolver.